Bien, ok, vamos entonces a empezar. En la unidad 2, ustedes saben, es la unidad de análisis de cargas. Conversamos en la clase pasada que íbamos a ver dos tipos de análisis de cargas. Uno era el gravitacional, que como su nombre lo indica, son cargas en dirección de la gravedad, es decir, verticales, y otro en dirección lateral o perpendiculares a la gravedad. Vamos a ver un análisis de cargas gravitacionales de una losa y un ejemplo de una carga de viento para cargas laterales. Este tipo de ejemplos son bastante largos, aunque son repetitivos, tanto el de viento como el de cargas gravitacionales. Lo que vamos a hacer en esta clase es, yo le voy a explicar primero cómo se calculan las cargas que transmiten las losas a las vigas. Ya conversamos un poco en la parte teórica para que lo vean ya con fórmulas, cómo se hace el cálculo. Vamos entonces a hacer una o dos de las vigas que están acá. Y entonces su práctica será simplemente continuar este ejercicio. Por lo que le digo, básicamente es repetitivo, pero es exactamente lo mismo que hay que hacer. Pero no vale la pena hacer un ejemplo completo repitiendo los cálculos, sino básicamente explicarle a ustedes la metodología, las fórmulas que van a utilizar. Hacemos uno que otro ejemplo para que vean cómo se aplica y ya ustedes lo completan. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer el de carga gravitacional y en la próxima clase vamos a hacer el de cargas laterales. Bien. Ok, Entonces, vamos a primero hacer el planteamiento aquí en esta página. Ustedes recuerdan que en la clase pasada conversamos de que podemos tener, de que podemos tener losas que digamos que pueden estar en una o dos direcciones. Y conversábamos que eso dependía de la relación de las dimensiones de la losa. Dígase que teniendo una longitud corta, vamos a llamarle LC, y LL, longitud larga de una losa, ¿verdad? Una losa cuadrada, rectangular. Tenemos una longitud corta y una longitud larga de la losa. Bien, entonces, atendiendo a la relación de estas longitudes, vamos a clasificar las losas en una o dos direcciones. Vamos a nombrar el factor M, que es el que relaciona las dos longitudes, que es la longitud corta dividido entre la longitud larga. Cuando ese factor M sea menor o igual a 0,5, la losa trabajará en una sola dirección. Y cuando ese factor M sea mayor a 0,5, la losa trabajará en dos direcciones. Bien, ¿qué es una dirección y dos direcciones? Vamos a empezar primero con la de una dirección. yo tendría. Imagínense, Oh, me sí, demoré. ok. Bien, si tenemos una losa, dígase, por poner un ejemplo, tenemos esta losa. Déjenme- Vamos a decir esta losa. Tenemos acá 2,0 metros y vamos a decir que tenemos acá 5,0 metros. El factor M de esa losa sería igual a la longitud corta, que es 2,0, entre la longitud larga, que es 5,0. Bien, perfecto. 0.4. Bien. Eso le iba a decir que por cero favor punto estén cuatro punto cuatro atentos con su calculador. Bien, como es 0,4 es menor que 0,5 y sería una Está dirección. a la dirección. Entonces vamos a decir que esa losa está soportada por columnas, que son los puntos rojos en los extremos, y vigas, que son las líneas intermitentes verdes. Tenemos vigas en todo el perímetro y columnas en los extremos. Cuando hablamos de que transmite la carga en una sola dirección, nos referimos a la dirección, digamos, en este caso, en el plano cartesiano, X o Y. Entonces, una sola dirección. Es decir, que la transmite o en esta dirección, digamos que esa es dirección Y, o en esta dirección, que es dirección X. Pero en una sola dirección, no en dos. Bien, ¿cómo identificamos eso? Las losas que son o que trabajan en una dirección
siempre envían la carga hacia los lados largos. O sea, trabajan en la dirección corta y envían la carga hacia los lados largos. Como en este caso el lado largo es el de 5, toda la carga iría en esa dirección, en esas vigas largas. O sea, la losa trabaja en una sola dirección, que es la dirección corta. Fíjense, la flecha está en la dirección corta y eso hace que mande la carga a las vigas largas. Es decir, se va la carga a esta viga larga de acá y a esta viga larga de acá. Fíjense que la losa solamente envía carga en una dirección. En este caso, dirección Y, por decirlo así. Si nos mantenemos en el plano XY, X horizontal y Y vertical. Y la carga es enviada a las vigas largas, que son las vigas de 5. Entonces, ¿cómo se envía esa carga? Se envía la mitad. Se parte la losa a la mitad va a la viga de arriba y la mitad va a la viga de abajo. Entonces, losas en una dirección trabajan en la dirección corta, enviando la carga a las vigas largas. Fíjense ahí, dirección corta, las cargas van a las vigas largas. ¿Se ven? Maestro. Entonces, para yo calcular la carga que se manda a las vigas, en este caso las vigas largas, la formulación que tenemos es la siguiente. Vamos a ponerle, en este caso, vamos a decirle W rectángulo. Y la fórmula de esa es el W de la losa. Ese W de la losa es el peso de la losa o la carga total. Vamos a ponerlo por aquí arriba para tenerlo simplemente. El peso total de la losa multiplicado por la longitud corta dividido sobre 2. Dividido sobre 2, la mitad va hacia acá y la mitad va hacia el otro lado. Bien, ¿qué pasa? Hay situaciones en que estas losas en una dirección no están apoyadas en todo el perímetro. En este caso está apoyada en todo el perímetro. Como yo tengo vigas arriba y abajo en la longitud larga, pues tengo quien me reciba la carga que manda la losa. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, se fijan en la mayoría de las casas, siempre se deja como un pequeño voladizo o una pequeña losita que se extiende un poco más del muro para proteger la acera del agua, por ejemplo. Entonces, en este caso, si hacemos esa pequeña losita, digamos que la hacemos acá arriba, bien, y decimos que aquí tiene 1 metro, bien, y yo calculo ese M de esa losa, sería longitud corta 1 entre longitud larga 5, 1/5, 0,20, ¿verdad? Que es menor que 0,5, una dirección. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, Ahora bien, fíjense que en el caso de esas losas que están en voladizo, yo solo tengo apoyo o viga en un solo lado de los lados largos. Sabemos que la carga se va a enviar a los lados largos, porque la losa transmite en dirección corta. Pero en los lados largos yo solamente tengo una viga en un solo lado, que es el lado de abajo. Solo tengo viga, no, se borra. Solo tengo una viga en este lado de acá. No tengo viga en la parte exterior porque es una losa en voladizo. Si lo miran a nivel de sección, si hacemos una sección, tendrían, por ejemplo, una viga acá, la losa, la otra viga, y ese pedacito de losa sale en voladizo. Esto es una sección. Fíjense que aquí hay un muro. Entonces el pedazo de losa del que nos estamos refiriendo es este, donde solo tengo apoyo o viga en este lado de acá. Y en el extremo no tengo ningún apoyo. Entonces, como no tengo ningún apoyo, ninguna viga de ese lado, no puedo mandar ninguna carga a ese lado porque no hay quien reciba la carga. Entonces, las losas que trabajan en una dirección, pero que son de ese tipo, que solamente tienen apoyo en uno de sus lados,
pues toda la carga no tiene de otra, no tiene opción que ir solamente hacia la única viga que tengo de apoyo. Trabaja igual en una sola dirección, pero como no tengo viga larga en la parte de arriba, solamente va en un sentido y va en el sentido de la viga que tengo soportando. Bien, la primera losa que analizamos trabajaba en una sola dirección, pero mandaba carga en los dos sentidos, a las dos vigas largas que tenía. Sin embargo, en caso de los vuelos, como solo tienen una viga en el sentido largo, toda la carga va hacia esa viga. Entonces, en el caso de los vuelos, la formulación que vamos a utilizar es W y ponemos aquí una especie de símbolo del vuelo y es el W de la losa o el peso o carga total de la losa por la longitud corta de la losa. Y aquí no dividimos sobre 2, simplemente es W de la losa por longitud corta de la losa. Entonces, esos son los dos tipos de losas en una dirección que podemos tener. Una dirección que manda carga en dos sentidos porque tiene apoyo en los dos lados largos y una dirección que solo tiene apoyo en uno de sus lados, por lo tanto toda la carga va hacia ese lado. Entonces son los dos casos de losas en una dirección que vamos a tener nosotros en este curso. ¿Se ve? ¿Quedó claro esa parte? Sí, profesor. Sí, sí, Entonces profesor, ya, quedó ya ustedes, claro. por ejemplo, de ahora en adelante, si ven una losa y ya tienen la medida de sus proporciones, es decir, usted va al campo o a una construcción y ve una losa que es de 2 metros por 8 metros, ya usted está en condición de decir, ok, como es 2 por 8, esa losa trabaja nada más en una dirección y las únicas vigas que reciben cargas son las vigas largas de esa losa. Esa losa no manda carga a las vigas cortas. Entonces ya si usted está verificando algún acero, algún armado, alguna dimensión, usted sabe cómo se comporta esa losa y hacia dónde manda la carga. Entonces siempre y cuando que esa relación longitud corta entre longitud larga sea menor o igual que 0,5, la losa trabaja en una dirección. Ahora, en esa dirección puede ser en dos sentidos. Si tiene apoyo en todos los lados, pues envía carga a las dos vigas largas. Si tiene apoyo solamente en uno de sus lados, pues envía carga solamente a la única viga que tiene, que es la viga que la apoya. ¿Estamos de Una acuerdo? pregunta. Sí. Entonces, un ejemplo, si tenemos una losa que se encuentra en voladizo, esa parte que usted hizo que la dividió entre la longitud corta de losa, ¿se le sumaría a los 0,4 o se trabajaría de manera normal como si fuera otro tipo de losa, aunque sea voladizo? ¿Cuál 0,4 te refieres? A la división de 2 entre 5 que dio 0,4. No, no, eso simplemente es el valor de m para clasificarla en una o dos direcciones. La fórmula para calcular la carga son estas dos que tenemos aquí abajo. Fíjate, el W que tiene un rectángulo es para la primera losa que hicimos cuando manda carga en dos sentidos, ¿verdad? En una dirección, pero dos sentidos, le manda carga a las dos vigas. Es el peso total de la losa por multiplicado la longitud corta dividido entre 2 porque manda la mitad de la carga hacia la viga de arriba y la mitad de la carga hacia la viga de abajo. Bien, sin embargo, la losa en voladizo de arriba, que solo tiene un apoyo en uno de sus lados, el M, ¿verdad? El valor M nos dio 0,20, eso es una cosa para clasificarla, pero cómo se calcula esa carga es con la otra fórmula de aquí abajo, la que tiene aquí el voladizo, que es el peso de la losa multiplicado por la longitud corta de esa losa, en este caso sería 1, bien, y no se divide entre 2, sino que toda la carga va solamente hacia esa viga. Bien, 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 sí. Bien, el factor M solamente es para clasificar la losa en una o dos direcciones y luego más adelante, si van a ver, cuando trabajamos con losas en dos direcciones, van a ver dónde se utiliza ese factor M. Se utiliza en una de las fórmulas, pero en una dirección no se utiliza, solamente es para clasificarlas. Bien, entonces imagínense que ahora a nuestro sistema de losas vamos a agregarle dos losas más. Vamos a agregarle una por aquí, ponemos dos columnas y vamos a poner dos columnas acá, vamos a poner otra columna acá. Bien, vamos a poner nuestras vigas, ponemos punteada en verde. Bien, vamos a ponerle dimensiones. Vamos a decir que esto de acá es 7
Y esto de acá es 5, de la parte de arriba. Eh, Vamos a decir que esto de acá es 2. Y ahí tenemos todas las dimensiones. Bien. Entonces ahora imaginemos que vamos a calcular la viga, perdón, la losa de aquí, a la izquierda, la que es 2 por 2, esta de acá. Por cierto, ustedes ven mi cursor cuando yo lo, o sea, ustedes ahí ven el cursor de la computadora o no ven nada en la pantalla moviéndose. Sí, se ve el cursor. Sí. ¿Se ve el cursor? Sí, Ok, para ir indicándole mejor de esta manera. Entonces, fíjense, aquí vamos ahora a trabajar con esta losa. Si calculamos su factor m, sería longitud larga entre longitud, pero longitud corta entre longitud larga. En este caso, como ambas son iguales, da lo mismo. 2 entre 2, ¿verdad? 2 horizontal, 2 vertical, sería igual a 1, ¿cierto? sí, Entonces, en este caso, m es mayor de 0,5, pues la losa trabaja en dos direcciones. Entonces, cuando tenemos losas que trabajan en dos direcciones, mandan carga hacia los cuatro lados. Y hay una diferencia. Podemos tener losas en dos direcciones que sean cuadradas, como la que estamos analizando ahora, que es 2 por 2, y podemos tener losas que sean rectangulares. Lo primero vamos a trabajar con la que es cuadrada. La que es cuadrada, como esa que tenemos ahí, manda carga hacia los cuatro lados y lo hace de la siguiente forma. Como es cuadrada, cada lado recibe exactamente la misma cantidad de carga. Entonces, la losa se parte a nivel diagonal en cuatro triángulos iguales. Bien, aquí el dibujo no está a escala, pero son cuatro triángulos iguales, donde cada triángulo recibe la misma cantidad de carga. Bien, cada triángulo transmite la misma cantidad de carga hacia las vigas. Lo dividimos ahí con dos diagonales, cuatro triángulos. O sea, cada viga recibe un triángulo de esos. Entonces, la fórmula para calcular el triángulo, poner aquí W triángulo, sería el peso total de la losa multiplicado por la longitud corta dividido entre 3. En este caso, como ambas longitudes son iguales, pues simplemente por la longitud. Bien, en el caso de que la losa sea rectangular, pues por la longitud más corta de la losa. W de la losa o el peso total de la losa por la longitud corta dividido 23 y con eso calculamos la cantidad de carga que le envían esos triángulos a las vigas que lo apoyan. Entonces cada viga para cada lado se transmite exactamente la misma cantidad de carga. Por eso decimos que transmite la carga en dos direcciones, dirección X y dirección Y. Fíjense que a diferencia de la de una dirección solamente transmitían la carga en dirección Y en este caso. Las vigas que estaban en el otro lado no reciben ningún tipo de carga. Bien, tenemos ese caso cuando son cuadradas las losas. El otro caso es cuando son rectangulares. Por ejemplo, si vemos esta losa de acá, si calculamos el m es igual a 2 longitud corta, dividido entre 7. Bien, esta sería una dirección también. 2 entre 7, ¿cuánto le da? 0,29. Bien, una dirección. ¿Quién me dice cómo va la carga en esa losa? Según lo que hemos conversado. Van la En dos carga, la parte más larga, el lado más largo. O sea, ¿va en X o en Y la carga? En este caso iría en X. En X. Exacto. La losa digamos que se divide en dos. Mitad de la carga va hacia esta viga larga y mitad de la carga va hacia esa otra viga larga. Y usamos la fórmula esta de acá, que es la del cuadrado. Bien, entonces vamos a hacer la otra que es en dos direcciones, que es esta. El m sería 5 partido 7. ¿Cuánto le da? 0,71. Bien, como es mayor de 0,5, dos direcciones. O sea, aquí es lo que le decía. En esta que vimos acá, dos direcciones, pero es cuadrada, todo el mundo recibe la misma cantidad de cargas. ¿Qué pasa cuando son rectangulares? No es así. Cuando son rectangulares, los lados cortos reciben menos cargas. Los lados cortos, que son los de 5 reciben
la carga de un triángulo. Trazamos líneas a 45 grados y se forma un triángulo acá, los lados cortos. Líneas a 45 grados y se forma otro triángulo acá. Y cuando unimos los dos triángulos se forman trapecios en los lados largos. Entonces las losas que sean en dos direcciones, pero que sean rectangulares, mandarán cargas triangulares a los lados cortos y cargas trapezoidales a los lados largos. Bien, la fórmula para las triangulares, ya ustedes la tienen, es esta misma fórmula de acá. La misma que se utilizó aquí cuando son cuadradas para calcular el triángulo, que son cuatro triángulos iguales, es la misma fórmula para calcular el triángulo de la losa rectangular. W de la losa por el S sobre 3. La que faltaría es la del trapecio. Entonces la fórmula para calcular el trapecio es la siguiente. Ponerlo aquí abajo. W del trapecio, bien, sería igual a W de la losa por LC sobre 3, pero esto va multiplicado por 3 menos m cuadrado. Ahí le decía que se va a utilizar el m en esta formulación, el m de la longitud corta entre la longitud larga, partido 2. Fíjense que el cuadrado no es del paréntesis, el cuadrado es de m solamente. Entonces, si se fijan, esta primera parte es la misma parte del triángulo. Es decir, que si ya usted calculó la carga triangular de manera inicial, para estos dos triángulos, pues simplemente usa ese valor aquí y lo multiplica por este segundo término de acá. 3 menos m cuadrado sobre 2. Entonces, con eso tendríamos ya toda la forma posible en que las losas transmiten cargas a las vigas. Tenemos dos condiciones cuando es en una dirección. Puede ser una dirección, dos sentidos, cuando tengo apoyo en todos los lados, que es para esta carga rectangular. Una dirección, pero cuando es un vuelo, que no tengo apoyo en ese extremo, sería esta de acá. Manda toda la carga hacia la viga que la apoya, la única viga que la apoye. Y tenemos en dos direcciones cuando la losa es cuadrada, diagonales aquí, 45 grados, cada viga recibe la misma carga de la losa, que es la triangular. Y dos direcciones cuando la losa es rectangular, los lados cortos reciben una carga triangular y los lados largos reciben una carga trapezoidal. Aquí están las fórmulas para calcular eso. Bien, estas fórmulas como tal son fórmulas equivalentes. Es decir, el área tributaria que mandan las losas hacia las vigas para la carga es con la forma de triángulo y con la forma de trapecio. Pero ya cuando se aplica esta fórmula de acá, la carga que llega a la viga es una carga uniformemente distribuida. Bien, la carga que usted va a poner en la viga no va a ser una carga triangular, sino porque ya esta formulación de acá tomó en cuenta esa área tributaria de forma triangular o de forma trapezoidal y la convierte en una carga uniformemente distribuida. Entonces, todas las cargas que calculen ustedes acá van a ser cargas uniformemente distribuidas, no van a tener fórmula de triángulo ni fórmula de trapecio. Bien, esto básicamente es para identificar el área tributaria que va a cada una de las vigas. Entonces, con esto cubriríamos ya los cuatro casos que podemos tener en nuestros sistemas de losas. Dos para losas en una dirección y dos para losas en dos direcciones. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Estuvo excelente, maestro, la explicación. Se entendió bien. Bien, sería bueno que estudien eso, como le digo, eso es muy importante, incluso para ustedes ya en el ejercicio de su profesión, porque como le digo, eso le da la habilidad de usted llegar a cualquier obra, cualquier construcción, ver simplemente el sistema de losas en cuanto a dimensiones y saber cómo fluyen las cargas. Saber que si usted tiene esta losa que es de 5 por 7, ok, esa losa va a mandar más carga a esta viga, va a mandar menos carga a esta viga. Ah, no, mira, esta trabaja en una dirección, por lo tanto esa viga no va a recibir carga de esa losa. Y tú puedes tomar cualquier tipo de decisión en campo, o ya si estás diseñando la estructura, también tomar cualquier tipo de decisiones. Por ejemplo, si te dice la arquitecta, mira, que la viga de esa puerta no puede ser muy grande. Si tú trabajas una losa en una dirección, sin cargar esa viga, pues esa viga recibe menos carga y puedes diseñarla de manera más pequeña.
Bien, pero eso te da la habilidad de tú saber cómo se comportan las cargas en la estructura, cómo se transmiten de las losas hacia los elementos que la apoyan, que puede ser en este caso vigas, también podrían ser muros, muros de mampostería, muros de hormigón. Bien, pero simplemente para que vean cómo se transmiten las cargas de estas losas tipo shell, losas de hormigón, hacia los elementos que lo apoyan. Entonces, esa partecita es bueno que tengan ustedes siempre esas fórmulas bien pendientes porque la van a utilizar bastante. La fórmula de cómo Una se calcula. pregunta, maestro. Sí. La última losa que se calculó, eso es una cúpula, ¿verdad? No, eso Eso es es una una losa, son losas planas todas. La plana. fórmula, la forma que estamos trazando acá del trapecio y el triángulo, más que Mm. nada es de área tributaria. Es para ver el área tributaria de la carga que va hacia esa viga. Pero son losas planas. No es que la losa tiene esa forma en sí arriba, no es inclinada, es una losa plana. Lo que representa el triángulo y el trapecio es el área tributaria de la carga que va hacia esas vigas que están ahí apoyándola. Muy bien, muy bien. Por eso Gracias. me gusta siempre hacerle aquí el esquema de la figura que se forma para que lo tengan pendiente. O sea, ya usted sabe que rectangular es esta fórmula. La de voladizo es esta fórmula de acá. La triangular es esta fórmula, que es válida para las losas cuadradas y para la losa aquí rectangular, para la parte del triángulo. Y la del trapecio, esta que está acá, que como le dije ahorita, tiene una primera parte, que es la parte triangular, que si ya usted la calcula, pues guarda ese número ahí y simplemente lo multiplica por esta segunda parte. En la del trapecio es la única fórmula que incluye al m, que ya usted sabe que es longitud corta entre longitud larga. Muy bien. Bien, entonces seguimos acá. Como les comenté ahorita, esto es repetitivo, pero es sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar una losa aquí como ejemplo. Yo le voy a calcular la carga total de la losa, a ver cómo se hace. Vamos a hacer una sola losa y ustedes, como su práctica, sería continuar ese ejercicio hasta terminar. Fíjense aquí, yo le puse, le voy a mandar esto, una forma sencilla que solemos hacerlo con esta, de forma tabular, bien, para que lo tengan más organizado. Nosotros tenemos acá, si fijan en la planta, las losas están numeradas en círculos, losa 1, losa 2, losa 3, 4, 5, 6 y 7. Y las vigas están enumeradas en un cuadrado. Viga número 1, viga número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Bien, entonces eso es lo que representamos acá en esta tabla. En estas son las vigas de la 1 a la 17 y las losas de la 1 a la 7. Segunda columna es el factor M. Usted para cada losa lo va a calcular y lo va a poner aquí. Bien. Y luego aquí serían las cargas que las losas transmiten a las vigas. Por ejemplo, en el caso que nosotros hicimos, imaginemos que nosotros llamamos, vamos a ponerle número a esta losa, vamos a decir que nosotros llamamos a esta losa 1 y a esta viga 1 y a esta viga 2. La losa 1 transmite carga a la viga 1, ¿no, verdad? Si yo le llamo a esta losa 2, la única que transmite carga a la viga 1 es la losa Ya los dos. 2. Entonces, cuando yo esté calculando, haciendo aquí mi tabla, yo voy a decir, ok, la losa 2, suponga que me dio 0,5. Transmite 0,5 a la viga 1. Y vengo aquí, ok, Entonces, si no transmite a las otras vigas, le podemos poner cero en la tabla. si 0 o la dejan vacía o le ponen una rayita. No aplica. Ok. No aplica. Nosotros vamos a hacer una losa para que ustedes la vean y luego ya ustedes la continúen. Por ejemplo, en este caso la losa 1 transmite carga a la viga 2. Supongamos que nos dio 0,7. 0,7. Y a las que no aplique se le pone 0 o una rayita. El tema es que, por ejemplo, ustedes van a tener vigas como esta. Vamos a decir que esta es la viga número 4. Esa de acá. Que recibe carga de dos losas. Recibe carga de esta losa y de esta losa. Ujú. Entonces, en la tabla lo que funciona eso es que tú vas analizando losa por losa. Suponte que aquí tú tengas aquí.
0,5 y 0,7. O sea, al final, entonces una sumatoria de la columna y vas a tener la carga total de esa viga, que es la que tenemos acá. Bien, también se suma el peso propio de la viga, que van a ver cómo se calcula, para ponerlo aquí abajo también, el peso propio. Y van a ver en el enunciado que habla de un muro que hay colocado en ciertas vigas, que también se debe colocar donde vaya ese muro. O sea, vamos a empezar para que vean, vamos a trabajar esto. Acá. Yo le voy a pasar este documento, pero esto lo pueden desarrollar ustedes sin problema. Bien, fíjense que dice acá, realizar un análisis de cargas, determinar las cargas de una de las vigas, bueno, de cada una de las vigas, y dibujar sus modelos estructurales. Entonces nos piden realizar análisis de carga gravitacional y determinar las cargas de cada una de las vigas, dibujando sus modelos estructurales. Adicionalmente nos dicen que se va a colocar un muro de 20 centímetros de espesor y 1 metro de altura en las vigas perimetrales. No sé si se han fijado también en muchas casas que en el borde de la casa se suele poner un pequeño murito como antepecho para que si alguien está arriba pues no se vaya a caer. A eso que se refiere con este muro que dice que se va a colocar en las vigas del perímetro. Bien, ¿cuáles son las vigas del perímetro? Para que lo tengan claro. Estas de acá. Estas de acá. Esta de acá. Y esta de acá. O sea, ese muro perimetral se va a colocar en la viga 1, la viga 2, la viga 3, la viga 5, la viga 8, la viga 10, la 13, la 15, 16 y 17. Solamente en esas vigas. Porque dice que el muro está en el perímetro. La viga 11, la 12, la 6, la 7, la 4, la 9 y la 14 no van a tener la carga de ese muro. ¿De acuerdo? Porque es un muro que dicen que está en el perímetro. ¿Quedó claro eso? Sí, Bien. Entonces, fíjense que para todas las fórmulas que nosotros pusimos acá, hay algo que se repite, que es la carga total de la losa, W losa. Eso tenemos que determinarlo porque para poder aplicar esas fórmulas tenemos que tener eso adelante. Entonces, digamos que ustedes saben que de manera general, si tú conoces el peso específico de algo, por ejemplo acá del hormigón, 2,4 toneladas sobre metro cúbico, venga, pues supone que el peso específico es unidad de fuerza entre unidad de volumen. Si tú conoces el volumen de algo, de una columna, por ejemplo, que está en metro cúbico, y tú multiplicas el volumen por el peso específico, tú obtienes la carga total o el peso total de ese elemento. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si tú multiplicas el volumen por el peso específico de algo, obtienes el peso total de ese algo. Sí, sí, bien. Ahora, si yo multiplico ese peso específico, digamos que tenemos una viga, base por altura y longitud. B, H y longitud. O sea, ya. Si yo en vez de multiplicarlo por el volumen de la viga, yo lo multiplico por el área, B por H. Bien, el área va a estar en unidades de metro cuadrado. Cuando yo multiplique eso por el peso específico, me va a quedar toneladas sobre metro, que es una carga distribuida en una longitud. ¿Verdad que sí? Si multiplicamos el 2,4 toneladas sobre metro cúbico por una unidad de área que es metro cuadrado, se me va del metro cúbico, se me van dos del metro cuadrado y me queda toneladas sobre metro. ¿Cierto? exacto, así mismo, sí. Bien, entonces es una carga, tonelada, ¿verdad? Carga sobre metro distribuida en la longitud. Entonces, ¿cómo se suele ver eso? Se suele ver de manera distribuida en la dimensión que usted no multiplica. Por ejemplo, en este caso, nosotros multiplicamos por el área, que es la base y la altura de la viga. Bien, entonces si multiplicamos por el área, que es la base y la altura, yo no multipliqué por la longitud. Entonces, como yo no multipliqué por la longitud, la carga que me queda distribuida es una carga uniformemente distribuida en la longitud. La carga distribuida te queda siempre en la dimensión que tú no hayas multiplicado. Si yo multiplico aquí
Peso específico por B y por H, multipliqué por ellas dos, pero no multipliqué por L, me queda distribuida en la longitud de la viga. Bien, a diferencia de que si multiplico por el volumen, que me queda una carga puntual, un peso total. Si aquí multiplico por el área, P por H, me queda distribuida en la viga. Y es lo que hacemos cuando buscamos el peso propio de una viga, por ejemplo, o de un muro. Yo multiplico por el ancho y por la altura o el peralte de la viga, y la carga que yo obtengo es una carga de tonelada, ¿verdad? O unidad de fuerza, cualquier unidad de fuerza que estemos analizando, entre unidad de longitud, que me da una carga uniformemente distribuida en la longitud del elemento. Ahí estamos claros. Sí, profesor. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, me la pueden hacer. Bien, para mí es más importante que ustedes se vayan sin dudas de acá. Es lo que funciona, porque si se van a casa a ustedes a aclarar las dudas, pues van a tomar más tiempo. Sin embargo, aquí estamos todos, está el profesor. Cualquier duda que tengan, pues simplemente la pueden hacer. Entonces, para conseguir peso propio de una viga, como una carga uniformemente distribuida, sería multiplicar el peso específico por el área de la viga. Y ahí tendríamos ya nuestra carga distribuida en una longitud. Ahora imagínense que en vez de una viga tenemos una losa. Dice que tenemos una losa, vamos a decir. Obviamente, aquí el dibujo va a estar medio chueco, pero vamos a intentar hacer una losa. Más o menos una vista isométrica. Donde tenemos, vamos a decir, longitud corta, longitud larga, y esto de acá es T, que es el espesor. Se ve. Longitud larga, longitud corta y el espesor. Los espesores siempre se suelen llamar como o representar con la letra T y un subíndice indicando a qué nos estamos refiriendo. ¿Se ve? Sí, profesor. Entonces, en una losa, que es un elemento tipo superficial, me interesa conocer la carga distribuida, pero en el área. Fíjense que en el caso de la viga, era distribuida por unidad de longitud. Distribuida en la longitud de la viga porque la viga es un elemento unidimensional, porque hay una dimensión que es mucho más grande que las otras dos. Sin embargo, en la losa hay dos dimensiones que son mucho más grandes que una tercera. O sea, la longitud corta y la longitud larga son mucho más grandes que el espesor. Tú tienes losa, por ejemplo, de 15 centímetros de espesor, pero que son de 4 por 5 metros, por ejemplo. Entonces, el espesor es muy pequeño. Si lo que yo ando buscando es una carga distribuida en toda el área de la losa, que es la carga que vimos allá, que es el W de la losa, la carga total de la losa. Entonces, como conversamos ahorita, yo le dije a ustedes que cuando yo multiplicaba por el área, en el caso de la viga, la carga me quedaba distribuida en la única dimensión que yo no multiplicaba. Yo multipliqué por la base y por la altura y me quedó distribuida en la longitud. Entonces, haciendo un símil acá, si yo la quiero distribuida en el área, tengo que multiplicar por la única dimensión que no está, que no me define el área. Lo que me define el área es la longitud corta y la longitud larga. Por lo tanto, tengo que multiplicar solamente por el espesor para que me quede distribuida en las dos dimensiones que no estoy multiplicando. Entonces yo multiplico el peso específico, que está en unidad de fuerza por unidad de volumen, por el espesor, que está en unidad de longitud. Mira, metro multiplicado por tonelada sobre metro cúbico, se me va un exponente de acá y me quedaría tonelada sobre metro cuadrado. Si multiplico por el espesor, que está en metro, la carga que me quedaría aquí sería tonelada sobre metro cuadrado, que es una carga uniformemente distribuida en un área. Solamente multipliqué por el espesor y como no multiplico por las longitudes, me queda distribuida en esas dos longitudes. Entonces tenemos dos casos. Cuando yo quiero una carga uniformemente distribuida en un área, solamente multiplico por el espesor del material y me queda distribuida en el área. Sin embargo, cuando quiero una carga distribuida en la longitud, para el caso, por ejemplo, del peso propio de la viga o el peso propio de un muro, pues multiplico por la base y por la altura y me queda la carga distribuida en una longitud.
Bien, quedó claro esa parte. Eso también es muy importante. Sí, profesor, quedó claro. Bien, entonces vamos a calcular nuestro... Recuerden que lo que nos hace falta para aplicar las ecuaciones es el peso propio de la losa, la carga total de la losa, perdón. Su peso propio más todo lo que tiene en ella. Entonces, fíjense que nos dicen acá, nos piden calcular todas las cargas de las vigas, nos hablan de ese muro que va a estar en el perímetro, nos dan acá la sección de la viga. Esto es, si fuese, ¿verdad? Esta parte de abajo es la viga y aquí es la losa. Este símbolo de acá es que simplemente se está cortando para no mostrar todo. Entonces, una losa de 15 centímetros. Bien, si se han fijado en estructuras de hormigón armado, tiene la parte de la viga aquí abajo. La viga es de 25 por 35 para no contar los 15 centímetros de la losa. Digamos que de manera estructural sí funciona como el total, 35 más 15 funciona como 50. Pero en el caso de nosotros, que lo que andamos buscando es el peso de la losa y el peso de la viga, si lo contamos dos veces vamos a estar duplicando esta área de acá. Entonces, para nuestro caso, que es solamente la carga que se va a transmitir, vamos a considerar la losa de 15 y la parte de la viga como la parte que está aquí abajo. Bien, entonces la carga de la losa total es una carga en toneladas o unidades de fuerza entre unidades de área. Por lo tanto, como conversamos acá, vamos a multiplicar es por el espesor de los materiales. Fíjense aquí que nos dan estos datos de acá. Es básicamente un entrepiso. Recuerden que el T se refiere al espesor. TMOS es para mosaico. Voy a ponerla acá. MOS es mosaico o los pisos que ustedes tienen, ¿verdad? Cuando colocan ahí sobre la losa. MOR es mortero. Para colocar los pisos siempre se coloca un mortero para poder fijar el porcelanato o la cerámica. WPAN, esto es pandereta. Pandereta se llama a los muros divisorios. Hay muros que son estructurales que cargan la losa, pero hay muros que solamente son para dividir. Por ejemplo, en una estructura residencial, tú puedes tener tu estructura como tal, tu esqueleto, pero para poder hacer la habitación, para poder hacer el baño, la cocina, se hacen muros solamente divisorios. A veces son de bloques, a veces son ligeros, de chirroc, por ejemplo, pero son muros simplemente para dividir. Entonces, en este caso, esos muros se llaman panderetas porque no son de carga. Y en el caso particular de nuestro ejercicio, en vez de darnos los muros para que calculemos su peso y lo determinemos, nos dan simplemente el dato. Nos dicen que el peso por pandereta es 0,100 toneladas sobre metro cuadrado. Fíjense que ya me dan la carga distribuida en unidad de área. Yo no tengo que calcular nada en el caso de la pandereta porque ya me le están dando como un dato. Toneladas sobre metro cuadrado. Sin embargo, el mosaico y el mortero lo que me dan es el espesor y el peso específico. Entonces ahí sí tengo que calcular el peso del mosaico y el mortero, pero de la pandereta ya me dan el dato como tal, simplemente es utilizarlo. Y en el caso de la carga viva, también me lo dan como dato, 0,200 toneladas sobre metro cuadrado. La carga viva, como vimos en la parte teórica, son cargas que dependen del uso de la estructura. Es decir, no es lo mismo una estructura que es para residencia, un apartamento donde va a estar su familia, 5, 4, 3, 6, 7 personas, que por ejemplo el aula, bien, de la Facultad de Ingeniería, que hay 40, 50 personas, dependiendo de la sección. O sea, no es lo mismo el uso de una estructura que sea para un aula universitaria que el uso que sea para una residencia. A eso se refiere con carga viva. Depende del uso de la estructura, hay ciertos valores. Esos valores ya vienen por normativa. Están ahora actualmente en el R001, que es el Código de Análisis Estructural del país. Pueden encontrar ahí esa carga. Para residencia es 0,200. Para techo, por ejemplo, es 0,100. Para hoteles puede llegar hasta 0,500 toneladas sobre metro cuadrado. Pero depende del uso de la estructura, la carga viva, y como le digo, viene por reglamento, básicamente. Entonces nos dan los espesores del mosaico del mortero, su peso específico, nos dan el peso de pandereta y la carga viva. Y nos dan también la sección que muestra las dimensiones de la viga y la dimensión de la losa. Abajo también nos están poniendo la planta de la losa. Bien, enumeradas las losas y enumeradas las vigas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No más.
Entonces, fíjense, si checamos esta losa, ¿qué tú vas a tener en Ujú. la losa? Bueno, está la losa como tal. Recuerden que dijimos que se pone un mortero, que será lo azul, un morterito para colocar el piso, el porcelanato, la cerámica, y luego se coloca la cerámica o el mosaico. En este caso lo estamos llamando mosaico. Bien, entonces el peso de la losa, llamarle el W losa, sería, en primer lugar, su peso propio. La losa tiene 15 centímetros, tiene un peso propio de ella misma. Bien, más el peso del mosaico, más el peso del mortero, ¿verdad? Más el peso de la pandereta, que ya no lo dan como dato, más la carga viva. Bien, toda esta parte de acá, peso propio, mosaico, mortero y pandereta, podemos considerarlo como carga muerta. ¿Recuerdan de la parte teórica? Las cargas muertas son las que siempre o casi siempre van a estar en la estructura. Bien, usted pone un piso, a menos que usted haga una remodelación, ese piso no se vaya ahí. Y la carga viva es la que depende del uso. Ya dijimos, el uso somos nosotros, residencia, universitaria. Entonces, en esta losa tenemos su peso propio, el mortero para colocar el mosaico y el mosaico como tal. Y la pandereta, que serían los muros divisorios arriba, que vamos a considerar en este caso que nos lo dan como dato. Entonces, nuestra carga total de la losa sería esto de acá, la parte de carga muerta y la parte de carga viva. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Sí. profe. Sí. Bien, vamos a ponerlo por aquí abajo entonces. W de losa sería el peso propio. Ya dijimos que para calcular cargas distribuidas en área, solo multiplico por el espesor. Me dicen que el peso específico del hormigón, mírenlo acá, es 2,4 toneladas metro cúbico. Entonces es peso específico por espesor. Entonces sería peso específico del hormigón armado por el espesor de la losa. Más peso específico del mortero por el espesor del mortero para obtener el peso del mortero. Más peso específico del mosaico por espesor del mosaico para la carga del mosaico. Bien, tenemos ahí la 3, peso específico, peso propio, mosaico, mortero, más el peso de pandereta que ya dijimos que nos lo dan como carga por unidad de área, no tenemos que calcular nada, más la carga viva. Entonces, las unidades acá, fíjense que el peso específico es tonelada sobre metro cúbico, o sea que tendría que poner la unidad de longitud en metros. El espesor de la losa es 0,15, si se fijan de acá. Entonces sería 0,15, perdón, vamos a poner el peso específico primero. 2,4 por 0,15. Más el del mortero. El mortero, fíjense que me dicen que es un espesor de 0,05, que serían 5 centímetros, 0,05 metros. Y el peso específico es 1,8. Sería 1,8 por 0,05. Más el mosaico, que nos dicen que es 0,03 y el peso específico 2,3. 2,3 por 0,03. Bien, el peso de pandereta ya nos lo dan, que es 0,100, más la carga viva, que es 0,200. Bien, vayan calculando ahí, díganme qué le da. Bien, ¿qué le da la primera?